Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede. En este video vamos a continuar viendo ciclos y esta vez vamos a ver lo que es el for loop, como se lo conoce. Entonces, antes de continuar quería hacer un pequeño comentario que es que si es que ustedes quieren tener estos proyectitos, digamos, o cada una de las lecciones como las tengo yo, acabo de cambiar el nombre de ciclos del video anterior a ciclos-while. Así se distingue del que vamos a usar ahora, que es el for. Entonces vamos a crearlo. Ciclos-for.py. ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a abrir el anterior. Así vemos esto que dice acá. Como había dicho en el video anterior, un ciclo consta de tres partes, que es el contador, la condición y el cuerpo. Y cuando usamos el while loop, este es el formato que tiene. El for loop tiene un formato que es un poco más corto, digamos, es más prolijo, de cierta manera. Te restringe un poco la libertad, pero es más prolijo. Entonces, hagamos el mismo código que habíamos hecho en la lección pasada, que es imprimir los valores del 0 al 10, pero esta vez usando un for. Entonces, el for no hace falta que nosotros inicialicemos el contador. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner for y in range 11 print y. Bueno, voy a explicar ahora lo que significa todo esto. Entonces, el for en español significa para. Es decir, para tal condición hace esto. Entonces, en este caso lo que estamos diciendo acá significa, bueno, de la misma forma que lo hicimos en el while, usamos un contador que es i. Pero en este caso, fíjense que en ningún momento yo le tengo que decir que i es igual a 0. No. Lo que hago en este caso es un poco más sutil. Es que uso este comando, por así decirlo, o esta función que se llama range. Range en inglés significa rango. Entonces yo acá le estoy diciendo rango 11. Lo que significa esto es que me da una lista que empieza en 0 y termina en 11 exclusive. Es decir, el 11 no es parte de la lista. Llega hasta uno menos que eso. Es decir, voy a tener los números entre el 0 y el 10. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 no está. Así es como Python cuenta en general. Acostúmbrense, una vez que uno se acostumbra es normal y es intuitivo. Siempre el número que esté acá es el límite, pero no está adentro de la lista. Entonces es siempre uno menos que esto. Entonces, y la función in, o mejor dicho, la operación in, lo que se fija es si este número o esta variable, mejor dicho, o este dato en realidad, está en esta lista. In en inglés significa en. Entonces lo que va a hacer es que se va a fijar si el valor que tome esta variable está dentro de esta lista. En este caso, como es una condición, yo le estoy diciendo, bueno, para todos los i's, o mejor, para los valores de i que estén adentro de esta lista, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quiero que me imprimas cada vez el valor de i. Entonces automáticamente i va a tomar el primer valor de la lista. El primer valor de la lista es 0. Entonces 0 está en el rango 11. Entonces imprime el valor de 0 y automáticamente, a diferencia del while, nosotros no le tenemos que sumar al contador, es decir, no tenemos que contar. El for lo hace automáticamente. Entonces automáticamente va a decir, bueno, y sumale 1 y pasa al siguiente. Entonces lo que va a hacer es que va a pasar, o mejor dicho, en realidad no va a sumar, sino lo que va a hacer es que va a pasar al siguiente elemento de la lista. El siguiente elemento de la lista es un 1, entonces de 0 pasa a 1, imprime 1. Después de 0 pasa a 2, porque es el siguiente de la lista, imprime un 2. Y así hasta que llega a 9, imprime un 9, de 9 pasa a 10, imprime un 10, y después, como la lista termina en 10, ya no tienen cómo más seguir y termina. Entonces vamos a darle correr. Y fíjense que efectivamente eso es lo que hace. Es un poco más difícil de entender. Fíjense que ya algunos se dan cuenta de que es más conciso, digamos, que el while, ¿no?
En el while uno tiene que inicializar el contador y cada vez que termina de ejecutar el código tiene que sumarle 1 al contador. En cambio en el for el objetivo, digamos, o la estrategia, mejor dicho, es un poco distinta. Uno hace una lista, que en este caso son los números entre el 0 y el 11 exclusive, y asignamos una variable que va a tomar los valores que están en esa lista. Entonces, para hacer una comparación más directa entre el for loop y el while loop, veamos cada una de las partes, ¿no? En el while loop, en este caso el contador es la variable i, que empieza siendo 0 y cada vez que se ejecuta el cuerpo incrementa en 1 y bueno, y así se va ejecutando hasta que siempre y cuando se cumpla la condición, que es que i sea menor o igual que 10. En cambio, en el for loop, nuestro contador también es i, pero en este caso la condición es de que i tome los valores que están dentro de este rango. Entonces, i va a ser una variable que va a estar adentro de este rango. Y siempre y cuando esté adentro de este rango, se va a ejecutar el loop. Y entonces, se va a ejecutar el cuerpo. Y en este caso el cuerpo es que imprima el valor de la variable. Entonces va a ir en orden por todas las variables del rango y va a imprimir. Entonces, para mostrarle un poco también cómo funciona esta función rango, uno puede especificar desde dónde quiere que empiece. Entonces supongamos que queremos que empiece desde 5, ¿sí? Entonces va a empezar desde el 5 y va a llegar hasta el 11 exclusivo. Entonces si le dan correr, van a ver que imprime 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces va de 5 a 11 exclusivo. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar cómo queremos que cuente en la lista, ¿no? Entonces supongamos que queremos que empiece desde el 2 hasta el 11 exclusivo y que vaya de 2 en 2, ¿no? Entonces vamos a darle a correr y fíjense, al principio toma el valor de 2, pero después el siguiente valor se le suma 2 en vez de sumarle 1, ¿no? Entonces pasa a ser más 4, o sea, 2 más 2 es 4, más 2 es 6, más 2 es 8, hasta el 10, porque el siguiente en la lista vendría a ser un 12, pero como 12 es mayor o igual que 11, entonces no está en la lista, ¿no? Entonces así es como funciona esta función range, ¿no? Al principio se le pone donde uno quiere que empiece, en el medio se pone donde quiere que termine, exclusivo siempre, y en el último se pone de a cuánto va yendo. Si no se especifica de a cuánto va el valor, siempre el valor es de a 1, y si no se especifica desde dónde empieza, siempre se empieza desde 0. Esas son las condiciones que tiene esta función range. Y entonces el for siempre va iterando a través de una lista o de otro tipo de datos similar. Bueno, entonces mezclemos un poquito estos conceptos que estuvimos viendo de ciclos y de condicionales en algún programita que haga algo un poquitito más útil, ¿no? Entonces supongamos que queremos imprimir, ¿no? Mostrar por consola los números que son pares, ¿no? Entonces, como lo mostré antes, uno lo que podría hacer es hacer un for loop, ¿no? Que vaya desde 0 hasta el número que uno quiera, supongamos que 10, como habíamos visto antes, y que vaya de 2 en 2 y que me imprima el valor, ¿no? Entonces, si va de 2 en 2, es fácil ver que escribí mal. Este es un rango. Con razón me está ocurriendo cualquier cosa. Bueno, entonces acá lo que va a hacer es que me va a imprimir esta lista va a ir de 0 a 10 o 11 exclusive, de 2 en 2. Entonces al principio va a ser 0, después 2, 4, 6, 8, 10. Pero bueno, combinemos un poquito más y supongamos que queremos que imprima algo distinto. Cuando es impar que imprime algo y cuando es par haga otra cosa, ¿no? Entonces para eso lo que podemos hacer es usar condicionales. Entonces si queremos usar un for loop, supongamos, entonces vamos a poner que tome todos los valores entre 0 y 11, pero entonces metamos un condicional. Entonces, si i es divisible por 2, entonces acuérdense la operación que habíamos visto, que es esta.
¿no? Que es la del resto. Si un número es divisible por 2, eso significa que al dividir por 2, el resto da 0, ¿no? Lo mismo, si fuera divisible por 5, entonces al dividir por 2, al dividir por 5 quiero decir el resto da 0. Entonces, ver el resto es lo mismo que decir si es divisible por 2. Entonces, si i es divisible por 2, quiero que me imprima es par. ¿Sí? Y que me imprima el valor de i, ¿no? Entonces vamos a hacer que ya i es par. Ahora, supongamos que también quiero que me muestre si es divisible por 5, ¿no? Entonces vamos a poner un elif i es divisible por 5. Es decir, si el resto al dividir por 5 es 0, entonces quiero que me imprima i es divisible por 5. Y que si no, imprima i es un número aburrido. Porque si no es par y no es divisible por 5, entonces ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces vamos a darle correr y vamos a ver qué hace. Y va, ¿no? Entonces al principio me muestra 0 es par, porque es divisible por 2. 1 es un número aburrido, porque no es ni par ni divisible por 5. 2 es par, 3 es un número aburrido. Bueno, y así para todos los números hasta el 10. Y si yo quisiera, esto lo puedo cambiar. No, el rango uno lo puede cambiar como a uno le plazca. Entonces ahí me lo hizo para todos los números del 0 al 100. Y bueno, entonces fíjense cómo se cumple la sintaxis, ¿no? Todos estos condicionales están adentro del for y además el código este está dentro del if, que a su vez está dentro del for, y entonces tiene doble espacio. Tiene como si doble espacio. Fíjense además que este IDE te hace como unas liñitas acá para que puedas ver bien cómo está separado el código, cómo tiene las sangrías acá que lo separan. Y bueno, y esto si yo le fuera a decir, bueno, en vez de usar un for, usen un while, no es tan difícil de cambiar. Lo único que uno tiene que hacer es inicializar la variable igual a 0, cambiar el for por un while y cambiar la condición, ¿no? En este caso queremos que while sea menor o igual a 100. 100. Y bueno, y no olvidarse nunca de al final incrementar el contador. Y entonces en este caso va a ser lo mismo que había hecho antes. Uy, ¿qué hice? Y igual a i más 1. Eso está bien. Ah, lo que está mal es el espacio que tenía. Había hecho un espacio sin querer. Por eso les digo que es muy importante esos márgenes. De hecho, esto no lo voy a editar para que lo puedan ver. Si le ponen ya un espacio, entonces le va a tirar un error, que es lo que me había pasado a mí. Hice un espacio sin querer. Entonces, fíjense bien esas cosas. Por suerte, el IDE te muestra acá, te hace una linita roja diciéndote está mal. Bueno, y fíjense que esto es lo mismo que habíamos hecho antes. Funciona el while y el for, muchas veces son intercambiables. Y de hecho, el while, por más de que es un poco más incómodo a veces, es un poco más simple de entender. Y además te da más libertad poder elegir los contadores y elegir acá las condiciones, a diferencia de un for que es un poco más restrictivo. El while es preferible en muchos casos, por más de que el for sea un poco más estético. Y para finalizar vamos a ver un concepto que es el que se llama break. Vamos a borrar esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un loop de vuelta, while también. Eso no hace falta que lo borre en realidad. Y entonces supongamos que si i es igual a 5, quiero que este ciclo frene abruptamente, ¿no? Entonces uno lo que puede hacer es que imprima i, como lo habíamos hecho antes, ¿no? Pero antes de imprimir, o no, después de imprimir, quiero que si i es igual a 5, ¿sí? Quiero que el loop frene. Entonces para eso yo pongo break. Break significa justamente eso, frenar en inglés. Entonces vamos a darle correr. Eso también lo voy a dejar para que lo vean. Nunca se olviden de sumarle al contador. Y más 1, porque si no les pasa eso. La compu no termina nunca más de contar. Entonces, fíjense que empieza a imprimir, pero cuando llega a 5,
se cumple la condición del condicional y entonces le digo break y el ciclo termina abruptamente. Eso es muy cómodo a veces. A veces cuando uno tiene código le gusta que de alguna forma decirle, bueno, si se cumple esta condición, frena completamente, no sigas. Lo malo es algo que no se suele usar, o al menos se intenta no usar, porque tener breaks por todos lados cuando uno tiene el código más complicado, ¿no? Uno empieza a perderse porque ya no sabe, tiene que estar evaluando cada una de las condiciones, porque los breaks van a estar desparramados por el código por todos lados. Entonces uno usualmente intenta evitarlos. En este caso, ¿cómo lo evitaría uno? Bueno, en este caso es muy simple. Uno, en vez de hacer que i vaya hasta 10, uno acá pondría hasta 5, ¿no? Pero supongamos que es un poco más complejo esto y que en vez de decir, bueno, si i igual a 5, que si i es divisible por 5. Suponete. No, suponete que dijera eso y que yo en vez de empezar desde 0 empiezo desde 6, ¿no? Entonces, en este caso también sigue siendo simple, ¿no? Y acá vamos a ponerle que llegue hasta 20, ¿no? En este caso sigue siendo simple, ¿no? Porque uno, con pensarlo un poco, dice, bueno, si empieza a 6, llega hasta 20, y si es divisible por 5 frena, entonces cuando i sea igual a 10, como 10 es divisible por 5, entonces ahí va a frenar. Entonces acá uno puede cambiar eso. Pero bueno, así se empieza a mezclar. Entonces uno lo que intenta hacer usualmente es poner esta condición en el condicional, ¿no? Porque es justamente eso, es una condición que vos decís, bueno, si esto se cumple, entonces no querés que siga ejecutando el ciclo. Entonces ponerlo ahí. Entonces lo que uno haría usualmente es decir, bueno, si es la condición que ya está y ponemos un AND y no, o sea, negamos esta condición. Es decir, mientras esto sea cierto y no se cumpla que i es divisible por 5, entonces esto ya no va a hacer falta, ¿sí? Entonces, si se cumple que i es menor o igual que 20 y se cumple que esto es falso, ya que si esto es falso, not esto, no, not falso es verdadero. Entonces, si esto es verdadero y todo esto es verdadero, es decir, que si esto es falso, entonces se ejecuta esto. Entonces ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? Cuando llega a 10, se deja de ejecutar. Entonces uno intenta usualmente hacer esto y no usar los breaks. Pero bueno, yo se los enseño porque si alguien lo programó, si está escrito en Python, por algo será, ¿no? Ustedes son libres de usarlo. Después serán culpables de las consecuencias de sus actos. Pero bueno, qué sé yo. Eso va a ser todo por ciclos, me parece. Creo que hasta ahí llega. Uno después puede complejizar todo lo que quiera, hacer programas difíciles y demás. Pero lo más básico de ciclos es esto. En el próximo video vamos a empezar a ver lo que son listas, que ya un poco lo empezamos a ver hoy con esto de range. Pero vamos a hacerlo, vamos a formalizar un poquito más y vamos a hablar bien de qué es una lista y cómo hacer operaciones sobre listas, que es lo más importante. Nos vemos.